Sindicato Mexicano de Electricistas, por acuerdo de nuestra Asamblea General, estamos en favor de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, porque de esta manera frena la privatización de la industria eléctrica, regresa al Estado mexicano una de las áreas que son estratégicas y de seguridad nacional. Para los privados difícilmente en su cabeza va a caber el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano. Y ya lo vimos recientemente, la visita de John Kerry a México diciendo que para ellos es mejor un mercado abierto. Pues sí, pero quienes tienen en sus manos recuperar la soberanía de nuestro país en áreas estratégicas somos los mexicanos. Si quieren una frontera abierta para el comercio de los productos y mercancías, pero no quieren una frontera abierta para el tráfico de las personas. La decisión la debemos de tomar nosotros, y si hoy consultamos a la mayoría de los mexicanos, todos están en favor de recuperar la rectoría del Estado en un sector que es estratégico para el desarrollo económico y social de nuestro país. Y además el Ejecutivo Federal ha sido muy benevolente con la iniciativa privada, porque plantea dejarles el 46% de la capacidad para poder suministrar la energía eléctrica. Nosotros en el Sindicato Mexicano de Electricistas decimos, pues estamos en pro de que se recupere todo el sector energético en manos de los mexicanos, porque las últimas reformas que hicieron fueron contrarias al interés público, al interés de la economía. Y si no se frena este proceso con los contratos a largo plazo que tiene la CFE con los productores independientes, pues prácticamente va a dejarnos en nuestro país otro FOAPROA, pero ahora eléctrico. Se han comprometido los ingresos de la CFE para los próximos 25 años. Preguntémonos, ¿quién termina pagando los costos de la energía eléctrica, compañeros? Los usuarios. Hicieron figuras como autoabastecimiento, ocupando la red eléctrica que nos ha costado a todos los mexicanos construir a lo largo de más de un siglo. Y empezaron a establecer una serie de impuestos que no existían. Por ejemplo, en el 2002 se creó la tarifa doméstico de altos consumos, porque en ese momento no le aceptaron una reforma fiscal al presidente Vicente Fox, y fue a través de las tarifas eléctricas que crearon esta figura de doméstico de altos consumos, esta tarifa. Pero con la reforma de Peña Nieto crearon otros impuestos, que es un impuesto por el uso de la red de transmisión, otro impuesto por el uso de la red de distribución, otro impuesto por las pérdidas de energía eléctrica, otro impuesto por las operaciones en el SENACE, un impuesto que ya existía, que es el derecho al alumbrado público, y todavía en el recibo de luz viene un impuesto al valor agregado. ¿Quién termina pagando todos estos impuestos? Son los usuarios de la energía eléctrica. Por eso nuestra posición es muy clara. En esta legislatura se tiene que definir: o se regresa al sector energético en manos del Estado mexicano, o se les permite darles o seguirles dando concesiones a los privados. Nosotros estamos en favor de que el sector energético, petróleo, gas y electricidad, debe de estar en manos del Estado mexicano. Como decía la Constitución, en esas áreas no se darán concesiones a los particulares, y nuestra nación aprovechará los recursos para dicho fin. Los recursos naturales son de todos los mexicanos, como el litio, que estamos en favor que el litio, pero también de otros minerales preciosos como el oro, como la plata, como el mineral de cobre, que todo lo están saqueando de nuestra nación, y eso es producto de las últimas reformas a la política económica neoliberal en nuestra nación, que nos ha dejado consecuencias desastrosas. Más de la mitad de los mexicanos están en pobreza y un número importante en extrema pobreza. Nos han convertido a México en un país exportador de mano de obra y exportador de recursos naturales, y hoy buscan las multinacionales hacer el gran negocio de su vida gracias a la complicidad de gobiernos anteriores que no nada más traicionaron la Constitución, sino también traicionaron al pueblo de México. El tema del derecho humano a la energía o el derecho humano a la electricidad es un tema que se viene discutiendo no nada más en nuestro país, sino a nivel global. Hay elementos suficientes donde se observa que en los países desarrollados el número de personas o de usuarios con acceso a la energía
hoy se viene limitando a partir también de los costos. En un análisis que ha hecho, la Asociación Internacional de Derecho a la Energía reconoce que más de 20 millones de seres humanos carecen de este elemental derecho o de acceso a lo que es la energía o la electricidad. En nuestro país todavía hay rezagos para poder garantizar el derecho a este servicio público de energía eléctrica. Y nosotros lo que estamos observando es en el sentido de que en varias legislaturas, por lo menos en las últimas 4 legislaturas, se han presentado iniciativas ciudadanas aquí en el Congreso de la Unión para que se abra el debate sobre el acceso a la energía eléctrica, este derecho que nosotros consideramos debe elevarse a rango constitucional. Hablar de la energía eléctrica es hablar de todo un proceso de integración del sector eléctrico a nivel nacional, es hablar sobre el proceso de nacionalización de la industria eléctrica, es hablar sobre el proceso de la expropiación petrolera. En los últimos años, las reformas que han venido haciendo en el Congreso de la Unión, desde la época de Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto, ha traído como consecuencia el deterioro de las empresas públicas. Antes no teníamos mayor problema en el país, se garantizaba el acceso a la energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad a partir de su creación en 1937, después con la conclusión de la nacionalización de la industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960, que dio pauta a la creación de un nuevo organismo público descentralizado que se instalara o atendiera la zona central del país. En ese sentido, Luz y Fuerza del Centro, con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y los trabajadores del Sindicato Único Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, no había ningún problema de conflictos intergremiales. Y recordemos las últimas reformas que se hicieron, por ejemplo, en la iniciativa de ley que mandó el Ejecutivo Federal el año pasado aquí al Congreso, en los antecedentes podemos observar la reforma de Salinas que hizo prácticamente en 1988 y que después dio pauta a la creación de la Comisión Reguladora de Energía en nuestro país y empezaron a dar permisos a diestra y siniestra a los particulares. ¿Cómo se puede accesar a este derecho humano a la electricidad? La única forma de poderlo hacer es frenar la privatización de la industria eléctrica. Es importante, con el diagnóstico que ya se hizo aquí en el Congreso con distintos especialistas, sabemos que esas figuras de productor independiente de energía, de autoabastecimiento, tendieron las bases para desmantelar a las 2 importantes empresas públicas de nuestro país, primero ocupando con lujo de violencia por asalto armado y militar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro y dejando en la calle a 44,000 trabajadores. ¿Cuál fue el argumento en aquel 11 de octubre del 2009? Que eso es lo que falta incorporar en los antecedentes de la iniciativa, porque en la página 17 de la reforma que hizo Felipe Calderón en el 2008, que le abrieron las puertas de par en par para legalizar los contratos de servicios múltiples, de ahí se brincaron hasta el 2013, hasta el 12 de diciembre del 2013, cuando se aprobó en tiempo récord una reforma de Peña Nieto en aquel pacto por México, donde también los mismos argumentos que han venido mostrando en los últimos años es que con esas medidas iban a bajar las tarifas eléctricas, que con esas medidas iban a mejorar el suministro de energía eléctrica, que con esas reformas se iban a generar miles y millones de empleos o inversiones también en el país. Todo lo que dijeron en el pasado prácticamente hoy se cae, porque a la CFE la hicieron en pedacitos, crearon SAs como empresas productivas del Estado, y hoy la Comisión Federal de Electricidad, si no se frena, este proceso de privatización difícilmente se puede conceder a los usuarios de la energía eléctrica, que por cierto hay cientos de usuarios allá afuera en el Congreso de la Unión, esperando lo que resuelva el Congreso de la Unión sobre esta iniciativa. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.